nuestra intención era hablar de otros temas, hablar del pleno, pero bueno, la actualidad nos marca un poco a veces el ritmo. La actualidad es Gómez. La actualidad es el tema que ya nos tiene aburridos y ese escrito un poco al tipo folclórica, ¿no?, que hace a última hora el viernes diciendo que se va a pasar que va a dejar el Partido Popular para ser un concejal no escrito. Bueno, nos obliga a hablar de esto y dejamos de lado, por ejemplo, todos esos acuerdos de pleno que queríamos plantearos aquí que no se han hecho, otros temas tan importantes como son las inversiones. La realidad, o sea, la actualidad nos la ha marcado Gómez, y la actualidad es que Gómez deja el Partido Popular para ser concejal no adscrito. A día de hoy, a lunes a 11 y pico de la mañana, 11 y 5 de la mañana, Gómez no ha presentado absolutamente ningún escrito en el ayuntamiento. No sabemos si lo ha inscrito en otra administración, pero lo que es hoy en el ayuntamiento no ha entrado ningún papel firmado por el señor Gómez que comunique que deja el Partido Popular para ser concejal no escrito. De hecho, esta mañana teníamos junta de portavoces. En esa junta de portavoces hemos hablado y hemos pactado el orden del día, y en ninguno de los puntos de ese orden del día venía que Gómez dejaba el Partido Popular para ser concejal no escrito. Claro, esto nos sorprende muchísimo. Al final estamos hartos ya de grandes titulares, de grandes respuestas también por parte del Partido Popular que nada aclaraba, grandes amenazas también de Gómez, ¿no? Y a día de hoy, el orden del día del pleno no se va a hablar de un tema que es fundamental, como es el traslado de Gómez de un grupo popular no escrito. Nosotros lo hemos dicho en junta de portavoces, se lo hemos dicho al alcalde, entendemos que tiene que dar explicaciones, y que entendemos también que el caso Gómez, en la etapa que estamos, es fruto del Partido Popular y del alcalde. Por eso le hemos dicho que estamos viendo la posibilidad de presentar una proposición al pleno para intentar terminar y zanjar este tema de una vez por todas. Lamento que en este momento no podamos decir lo que está ocurriendo en la Comisión de Hacienda, que era fundamental. La Comisión de Hacienda, hoy me tengo que escapar un momento, se está alargando un poco más. En la Comisión de Hacienda se va a tratar un punto que ya os comunicamos hace unas semanas. Ese punto que vamos a tratar en la Comisión de Hacienda era esa petición para pedir la comparecencia del señor de don Ramiro García y de don Fernando Gómez en esa comisión, para que explicasen lo sucedido dentro de la Fundación Proyecta Burgos con la famosa falsificación en documento público. Ese cheque que parecía que se había pagado y al final que no se pagó en el día que se marcaba ese documento del gerente, y que parece que venía por presiones del señor Gómez, ¿no? Eso es lo que hoy se va a debatir en la comisión y se tiene que aprobar. Se tiene que aprobar porque así dice el reglamento. Ese punto va a ser muy importante para nosotros, va a ser un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque aquí va a colocar a cada uno en su sitio. Si esa iniciativa por parte de Imagina, tan sensata como es que las partes den explicaciones que derivan ese documento que se ha falsificado, si eso no se aprueba, si no conseguimos el apoyo de las formaciones políticas, les va a retractar. Y lo que sabemos por ahora por parte del Partido Popular y en un perfil más bajo por parte de la oposición, es que ha habido una posición política muy blanda con el señor Gómez, de tal manera que el señor Gómez, desde el caso que empezó en septiembre hasta ahora, que estamos en mayo, el señor Gómez sigue sentado, seguía gobernando hasta el viernes pasado el IMC a placer, sin ningún tipo de problemas, y llevamos desde septiembre con esta cuestión. Y los que hemos intentado un poco limpiar el pleno de estas anomalías hemos sido nosotros y no hemos encontrado este apoyo. Esta proposición la vamos a presentar siempre y cuando no veamos suficiente respaldo, digo suficiente respaldo, en la Comisión de Hacienda de esa iniciativa que presentaba Imagina para que compareciera el señor García y el señor Gómez para dar explicaciones. Y esta proposición lo que va a pedir es lo siguiente: va a pedir explicaciones al máximo responsable del Partido Popular, que a su vez es alcalde, que explique lo que ha sucedido con el caso Gómez desde septiembre, por qué se ha alargado tanto el asunto y por qué no ha dimitido o le han exigido la dimisión al señor Gómez cuando lo tenía que haber solicitado.
que era al día siguiente de haber sido público esta noticia. Estamos hablando del 23 de septiembre. Lo que vamos a pedir, el siguiente punto, sería la dimisión, como es lógico, del señor Gómez. Y queremos que todos los partidos políticos voten a favor. El señor Gómez no puede seguir en el ayuntamiento. Por dignidad no debería haber ninguna persona que habiendo hecho lo que ha hecho el señor Gómez, forme parte de un consistorio local. Es impensable. Y luego también la dimisión por la gestión y los bretes que ha vivido en las diferentes fases del caso Gómez. Luego el punto que ya lo hemos solicitado hasta en 3 ocasiones en un pleno, que es trasladar de una puñetera vez toda la documentación recopilada en el caso Gómez al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas ve que hay caso, continúa con la investigación. Lo que tiene que hacer este ayuntamiento, en lugar de obligarle el Partido Popular a ponerse al lado del señor Gómez, impidiendo la correcta tramitación de este caso en el tribunal, es que se ponga al lado de los intereses de los burgaleses y los burgaleses, que es mandar toda la documentación del caso Gómez al Tribunal de Cuentas y personarse. Es lo lógico, es lo decente y es lo que marcaría al final que este ayuntamiento empieza a romper con la corrupción. Si no, al final el Partido Popular convierte esta institución en cómplices del señor Gómez y de la corrupción. Hay cuestiones que, dado ya este paso por parte del señor Gómez de quitarse o irse del Partido Popular para ser un concejal no adscrito, nos tenemos que empezar a poner las pilas, ¿no? Ya lo desarrollaremos un poco más adelante esta semana, pero es cierto que hay una quiebra técnica dentro del Instituto Municipal de Cultura y eso no se soluciona como pretende el señor alcalde transformándolo en una concejalía. Esa no es la solución, eso es una cortina de humo al final para tapar que el señor Gómez siga gestionando el IMC. Hay que sentarse, hay que quitarle las competencias que no son suyas y dárselas a las áreas que le corresponden, hay que fortalecer los equipos económicos del IMC y de ahí tendremos un servicio más competente que realmente hace las competencias que se les estira, que están mandadas en sus estatutos y tendremos por tanto un servicio más eficiente. Y luego el siguiente batacazo que se ha dado el señor Gómez, que todavía estamos pendientes de resolverlo, es lo ocurrido en la Fundación Proyecta Burgos. La Fundación Proyecta Burgos va a terminar muy mal, va a terminar con una explosión de papeles, de fango en la gestión del Partido Popular y fango en la gestión del señor Gómez. Y eso nos va a impedir, en lo que tenía que ser una liquidación de una fundación que no nos llevase más de un mes y medio, auguro que por lo menos nos va a llevar cerca de un año. Porque los papeles no están claros, las cuentas no están claras y son demasiadas veces las que el señor Gómez ha metido la mano o bien ha manipulado la gestión de la fundación por intereses propios. Esta consecuencia de la dimisión de Gómez viene, yo creo que, con una serie de cuestiones. Primero, el señor Gómez, desde septiembre, el señor Lacalle esgrimió una estrategia susurrada por Carolina Blas, con el cual le decía que tenía que continuar, le marcó un camino, y en lugar de hacer lo que era decente, que era pedirle la dimisión, el señor Gómez continuó en ese camino. Cuando el camino terminó, el señor Lacalle le decía que siguiese continuando, y ese camino hace mucho que terminó. Ahora el señor Lacalle se arrepiente de haberle marcado ese camino y ahora se encuentra el señor Lacalle que de prácticamente 8 concejales con que empezaron esta legislatura, quitando al alcalde y quitando también al presidente de la Diputación, se encuentran que tienen que gestionar esta ciudad con 7 concejales. Eso es inviable con 8 concejales, lo que hemos visto en esta legislatura, prácticamente no pueden con el ritmo municipal, lo estamos sufriendo todos, hay una paralización bastante extendida en todas las áreas y al final es imposible que este Partido Popular continúe con 7 concejales. La siguiente consecuencia de lo ocurrido con Gómez de esta última etapa es que hemos tenido una oposición por parte del PSOE y Ciudadanos que se ha marcado estrictamente por la boquilla. Han dicho muchas cosas, pero han hecho muy pocas. Cuando se le planteaba acciones concretas a través del Pleno, como podía ser llevar este asunto al Tribunal de Cuentas, nos encontramos con Ciudadanos y con el PSOE alineados con el Partido Popular y que no querían que en este caso se llevase al Tribunal de Cuentas, por lo menos no lo votaron a favor. Y luego en todas las etapas importantes donde podían haber marcado
un cambio político y que podrían haber limpiado el pleno de estas anomalías, el Partido Popular y Ciudadanos bajaron las orejas, asumieron lo que decía el Partido Popular y pactaron, sin pedir ninguna prestación democrática, podemos decir. Máximo ejemplo, el caso, los presupuestos. Nosotros pusimos sobre la mesa un acuerdo de normalización y democratización, pusimos sobre la mesa la dimisión de Gómez y ellos poco hicieron y pactaron esos presupuestos. Y luego un poco la última posición, que es la que nos tememos un poco, es que Gómez, ese camino que le marcó la calle, terminó hace tiempo. Ese camino, señor Gómez ahora lo emprende en solitario, o eso parece. El señor alcalde no ha dado ningún tipo de explicación de lo ocurrido estos meses atrás y de qué es lo que piensa respecto a esta nueva etapa, y creemos que el señor Gómez ahora se encuentra en una posición privilegiada, una posición ventajosa para negociar con el Partido Popular. Y eso creemos también que esa política de oficina, esa política de los pactos por detrás, se tiene que empezar a terminar. Esperamos que el señor Gómez no se le busque una alternativa dorada, una alternativa al final para que se vaya y que el Partido Popular pueda recuperar ese concejal perdido. Por eso es muy importante que el señor alcalde hable, explique, que ponga los papeles sobre la mesa, que sea lo más claro posible con la ciudadanía, y que intentemos empezar a recuperar este ayuntamiento de estas anomalías y de la gestión del Partido Popular y por tanto de la corrupción.